Hola, hola peloteras, hola peloteros. Venga, vamos con un vídeo de estos salerosos, de estos en los que hay picante y que os suelen gustar, por lo menos los anteriores, en la sección Cosas de ciegos. Cosas de ciegos que pueden ir desde cómo identificamos un gol sin verlo y sin escuchar narración. Ahí tenéis la lista de reproducción, ¿eh? No os quejaréis que en este canal se va tomando uno su tiempo para organizar las cosas, pero al final las organiza. Y tengo ahí unas listas de reproducciones creadas que después de este vídeo os saldrá el siguiente relacionado con la misma temática. Está todo pensado. Bueno, no tiene pérdida. El caso es que me apetecía porque además estos días está habiendo bastante ruido. Lleva habiendo durante el último mes bastante ruido con los árbitros, que por otro lado podéis decir, ¿y cuándo no? Pues tenéis razón, ¿cuándo no hay ruido con los árbitros? En primera división, con el Madrid, con el Barça, con los lloriqueos del Madrid, con los lloriqueos del Barça, del Atleti, del otro. Bueno, la verdad, son ocasiones contadas las que me apetece a mí aquí a entrar a sentar cátedra. No me ha parecido normal la carta del Madrid, no me pareció normal el arbitraje que le hicieron al Madrid, pero tampoco me lo pareció el que le hizo el equipo blanco o el que favoreció al equipo blanco contra el Celta de Vigo. O sea, por poneros varios ejemplos, es que cada semana tendría que venir aquí a decir lo que me parece, mi opinión, de si fue un penalti escandaloso no pitado a favor del Celta, que lo fue, que si fue una roja perdonada de manera sangrante a Carlos Romero del Español en la entrada a Mbappé, que lo fue. Luego las polémicas de jugadas más grises en el derby madrileño. En fin, si es que realmente creo que por sentido común hay muchas que se sabe lo que debería haberse pitado y lo que no se pitó. Por eso yo lo voy diciendo en el día a día, en los directos, en las retransmisiones, y por eso quiero hablar en términos más generales de, a ver, yo soy ciego, pero del mismo modo que todo el mundo tiene una opinión sobre los árbitros, yo también. Yo también los juzgo y yo también observo y yo también me quedo con los que me gusta y con los que no me gusta. Y esto puede chocar porque ya estamos rizando el rizo. Estamos hablando de un periodista deportivo ciego como soy yo, que opina sobre fútbol sin verlo, pues imagínate ya opinar sobre pequeñeces del fútbol, como pueda ser la intensidad de un contacto, la voluntariedad de una mano o si una tarjeta tiene que ser amarilla o roja. Bueno, pues aquí os vengo a contar cuál es mi criterio propio, basado, eso sí, aquí sí, en muchas de las opiniones que voy recogiendo. Creo que este tema de los árbitros eh, es más dependiente para mí de opiniones ajenas que todo lo demás. Porque a fin de cuentas, el desarrollo de un partido, si yo tengo el olfato de que va a ganar un equipo o va a ganar otro, a mí me viene dando bastante igual que un comentarista piense lo mismo que yo o lo deje de pensar. Es mi opinión y yo conseguir al dedillo lo que va pasando en el partido en base a la narración, en base al seguimiento de los hechos, yo tengo mayor capacidad para formarme una opinión propia de lo que va a ocurrir en un partido, en una competición, de cómo de bueno es un jugador, o de regular, o de malo. Tengo mayor capacidad para eso que para juzgar a los árbitros. Esto me parece bastante básico y fácil de entender, pero aún así yo tengo también mis armas para saber cuándo algo es justo o cuándo algo no es justo y os las vengo a explicar y vengo a reflexionar con vosotros acerca de cómo me formo yo estas opiniones y qué pensáis vosotros y cómo lo veis y qué comentaristas conocéis y no conocéis, etcétera, 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 porque creo que es un tema picante y en el que ya he dejado caer pues varias pinceladas de cosas que tengo clarísimas, como esas jugadas, especialmente en partidos del Madrid en los últimos tiempos, que es el que está protagonizando la mayoría de ruido alrededor de los árbitros. Otras veces es el Barça. Lo que pasa es que el Barça, pues el domingo le perjudicaron porque el gol del Sevilla yo tengo para mí que fue ilegal. Por los diferentes inputs que he recibido, por las diferentes opiniones que considero válidas
y que dicen que estaba adelantado porque lo demuestran con líneas mejor tiradas que las del VAR aquí en España, que es una auténtica chapuza. Para esto tampoco hay que ver, para saber que la línea que se tira aquí, por mucho que vendan semiautomático, es la de cualquier alumno que no ha aprobado clase de plástica y de geometría. Y entonces, pues dan resultados muy sospechosos en goles que dependen de tirar bien la línea, como por ejemplo el de Lewandowski en Anoeta, que era claro que era legal y que pillaron una bota incorrecta para medir la posición de Lewandowski, fue lamentable, pero bueno, es que también el Barça, ¿qué vamos a decir? Tiene el caso Negreira, o sea, aquí hay para todos, tiene el arbitraje del Barça-PSG, que fue un verdadero escándalo en 2017, si no me equivoco, que no me equivoco. Así que no vengo hoy a decir, va, es que favorecen a más equipo, a este equipo o a este otro lo perjudican. No, no va de eso el vídeo. Si el que venga aquí esperando carnaza de ese estilo no la va a encontrar, porque yo creo que, si queréis saber mi opinión, cuanto más grandes son los equipos, más les favorece. A Madrid y a Barça le favorecen más que al Atlético. Entre Madrid y Barça depende el año, le favorece más a uno o a otro. O sea, coincidiendo con lo de Negreira, no me parece casualidad. Yo sí que tenía la impresión de que le favorecía mucho al Barça, pero creo que en general, si tenemos que hacer un cómputo global de la historia, le favorecen más al Madrid a lo largo de los años, sin perjuicio de que le hagan alguna trastada, como pudo sucederle en el campo del Español, o incluso alguno dirá en el penalti del derbi. Bueno, ahora vamos con eso, porque claro, hay jugadas en las que hay unanimidad, pero ¿en qué me suelo basar yo para decidir si un árbitro acierta o se equivoca? Bien, opiniones que a mí me resultan de utilidad. Las que escucho en la radio de los comentaristas arbitrales. ¿Qué comentaristas arbitrales me suelen satisfacer y qué les pido yo a los comentaristas arbitrales? Bueno, pues yo les pido a los comentaristas arbitrales que sean razonables, que sean didácticos y que sean coherentes. A partir de ahí ya pueden discrepar entre sí y no llegar a ninguna conclusión. Es decir, el hecho de que yo dependa más de la gente para formarme una opinión sobre los árbitros no implica que la gente que sí puede ver las jugadas con sus propios ojos llegue a conclusiones más certeras de las que puedo sacar yo, porque esto en algunos casos ya sabéis que nadie se pone de acuerdo. O sea que hay que matizar todo. Pero bueno, dentro de eso, pues opiniones arbitrales que respeto. La verdad es que me parece que Mateu Laoz hace una buena labor en tiempo de juego, fue árbitro, y me parece que a veces se pasa de buenista porque es como todo un buen rollo innecesario de, ay, es que llamo por el nombre propio a todos los jugadores, a todos los árbitros de la actualidad, que si Mateo, que si Fernando, que si no sé qué, nunca te enteras muy bien, salvo que estés muy metido, de a quién se está refiriendo, así de primeras. Y peca un poco de buenista, aunque, bueno, se manda unas rajadas también curiosas sobre lo mal que funciona la federación y el montón de cambios que serían necesarios y a veces se mete con compañeros sin levantar la voz. Me gusta, porque no te genera crispación cuando lo escuchas, que eso hay polemistas arbitrales que sí te lo generan, parecer que están enfadados con el mundo y que da pereza auténtica el escucharlos, y Mateu Laoz no te da pereza en ese aspecto. Pero bueno, es verdad que puede pecar un poco de buenista o de corporativista porque hace poco que se retiró, pero bueno, me gusta eso, que no es excesivamente corporativista, pese a que hace poco que se retiró y él también pues querrá formar parte de los poderes fácticos arbitrales en algún momento. Me gusta también, sobre todo por el carisma, ya lo sabéis, los más fieles, me gusta Andújar Oliver, 4 minutos de tiempo adicional, que realmente esto de 4 minutos de tiempo adicional o 3 minutos de tiempo adicional, alguna vez lo ha dicho él, seguro, pero es más propio del imitador, que tiene muchos imitadores, Andújar, y uno de ellos es del grupo Risa, que tiene a un ciego también, entonces yo barro para casa, porque ese grupo de humoristas tiene a un ciego e imitan a Andújar, aunque el personaje de Andújar no lo hace el ciego, pero bueno, a mí me hace mucha gracia. Y me parece que la persona real, Andújar, aunque muchas veces la realidad se mezcla con la ficción, me parece que es un tío que merece la pena. O sea, que tiene gracia, tiene arte, a veces es muy intensito, se pone muy serio también, pero
cuenta las jugadas arbitrales con pasión y quizás me fío un poco más del criterio de Mateu Laoz que el de Andújar si hablamos de sacar una conclusión de una jugada, pero a la hora de pasármelo bien y de que no me desagrade alguien que esté hablando de árbitros, me parece que Andújar hace una buena labor y es divertido. Después, claro, quiero hacer un inciso, porque esto de cuánto hablar de los árbitros, o mucho o poco, es suficiente, es insuficiente. Bueno, yo, si seguís el canal, veréis que hablo de los árbitros cuando me parece. Es decir, nunca le había dedicado un vídeo exclusivo a hablar de árbitros, salvo, creo que después de algún partido, del Valencia-Madrid, que Gil Manzano pitó el final antes de tiempo o algo así. Alguna cosa muy escandalosa. Pero es que no considero que me daría mucha audiencia. Luego con Paul Sim, pues damos nuestra opinión de jugadas y demás en la llave inglesa. Entonces, yo creo que hay una saturación de hablar de árbitros, pero al mismo tiempo el hecho de que haya una saturación de hablar de árbitros en los medios de comunicación no nos puede llevar al caso contrario de decir, pues mira, para compensar esa saturación no vamos a hablar de los árbitros, porque son un elemento importante de los árbitros. Bueno, ahora que lo pienso, hablé de ellos cuando la querella criminal del Nàstic de Tarragona, pero bueno, esto es fútbol modesto. A muchos de los que estéis viendo este vídeo seguramente os dé igual, pero también lo hice. Que digo que el hecho de que haya muchísima gente que hace ruido hablando de los árbitros y todas las semanas esté con esa cantinela, a mí me aburre soporíferamente. Pero claro, yo creo que también los espectadores a los que nos gusta de verdad el fútbol, sabemos de sobra que son un elemento imprescindible los arbitrajes para entender por qué un partido queda de una manera o queda de otra. Es decir, que influyen directamente los árbitros en el juego. Entonces, si influyen en el juego, me parece que hay una saturación, que hay mucho amarillismo, porque se sabe que un contenido de árbitros vende más que uno que no sea de árbitros. Entonces, tú vas a poner el estudio estadio de turno, el gol televisión de turno. Hablo de las cadenas de televisión que suelen servir imágenes de los partidos en abierto una vez terminan. Y es un rollazo, porque solo están con eso y tienen a expertos tipo Pavel Fernández, tipo Luismi, que la verdad, alguno de ellos es demasiado escandaloso y demasiado histriónico. Y no acabas de disfrutar del fútbol, sino que simplemente entre arbitraje y arbitraje hay alguna imagen del juego. Eso es un rollo. Pero claro, después están otros que, como he dicho, el término buenista sobre Mateu Laoz también lo aplico a Miguel Quintana cuando está analizando los partidos en Twitter. Quiero decir, entiendo su punto de vista de no voy a hablar nunca de árbitros, al menos en eso es coherente, es una postura coherente, pero por otro lado, él mismo reconoce que es como perder una guerra, porque él mismo también admite que influyen decisivamente en el marcador. Entonces no lo hace, ¿por qué? Para que no lo critiquen más, para que no se metan con él, porque si no es un sin Dios cuando tienes muchos seguidores que te están reclamando de un lado y de otro cuando hablas de árbitros. Ya, pero en el fondo eso es tirar la toalla y dejar de ejercer una labor que es la del periodismo, que consiste en decir lo que te parece bien y decir lo que te parece mal, sobre todo cuando te dedicas a analizar y a opinar, no solo a dar información pura y dura. Entonces, ese es el inciso que quería hacer sobre los comentaristas arbitrales. Más cosas. Comentaristas arbitrales he dicho los que me fío, que suele ser pues Mateu Laoz, que está últimamente, antes José Francisco Pérez Sánchez, me fiaba bastante de él, me transmitía bondad de ese hombre que murió y que ahora se sigue diciendo como homenaje en tiempo de juego cuánto queda José Francisco, porque es una frase que popularizó Manolo Lama. Y ese hombre murcianico me transmitía, no es porque haya muerto, sino que me transmitía bondad y me parecía que hablaba con el corazón en la mano y que sabía de arbitraje. Ese era un mítico de los comentaristas arbitrales y es con el que yo crecí, primero en la SER y en los últimos tiempos de su vida en la cadena COPE, en tiempo de juego.
primero en Carrusel Deportivo. Luego en el polo contrario, de comentaristas arbitrales que me escaman mucho. O sea, os he dejado caer que Pavel Fernández en la tele, pues demasiado protagonista, pero el colmo del comentarista arbitral al que no soporto es Iturralde González. La verdad, todo lo contrario que he dicho de Mateu Laoz. Mateu Laoz me da la sensación de ser un tipo conciliador o de por lo menos llevar esa postura hasta las últimas consecuencias, a veces en exceso. Iturralde González me da la sensación de que siempre va a la gresca, a ser más personaje que nadie de todos los que están participando en la retransmisión. Y después es que todo lo que opina siempre es que ha acertado el árbitro. Tampoco tiene mucho misterio escucharlo porque siempre hay una justificación. Para cualquier actuación arbitral siempre suele haber una justificación. Hombre, hay casos ya, pues lo del otro día, el penalti a favor del Celta, entiendo yo que diría que era penalti a favor del Celta. La roja del tío del Español, pues diría que era roja de Carlos Romero. Pero en términos generales no me gusta nada. Por lo que transmite y por cómo lo transmite. Sería mi comentarista arbitral menos favorito, por decirlo de alguna manera. Tampoco quiero llevarlo muy lejos porque al final estoy hablando de gente a la que no conozco y que tampoco escucho todos los días. Pero bueno, es el polo contrario a Mateu Laoz en ese sentido, o a Andújar, que ya os digo que me transmite buenas vibraciones, ¿no? ¿Y qué más os puedo decir? A ver, más cosas aparte de esto de los comentaristas arbitrales de radio. Pues me fío también últimamente, que la he descubierto hace unos años y cada vez la sigo con más interés, la cuenta esta de Archivo Bar en Twitter, en X, @archivobar, que esa la podéis ver con ese arroba, todos los que estéis interesados en el tema, más allá de que seáis o no de España. Eso lo hace Nacho Tellado, que es un arquitecto y que colabora en distintos medios, con Pedrerol y compañía. Yo por las colaboraciones que él hace en la televisión no lo he seguido nunca, porque no me interesan esos programas, de hecho los detesto. Pero por lo que él pone en redes sociales me da la sensación de eso, de ser bastante ecuánime, bastante justo y de tener más herramientas tecnológicas por aquello de ser bueno en informática, de ser arquitecto, de entender de arbitraje, para saber si una jugada está bien arbitrada o no está bien arbitrada. Pero hay más elementos aparte de esto que me hace a mí fiarme de lo que ha pitado un árbitro o desconfiar. Y esto tiene ya que ver con los comentaristas parciales, que los parciales, aunque se confunda muchas veces el adjetivo con su antónimo, los parciales son los que tienen camiseta. O sea, en base a los comentaristas de camiseta, yo sé mucha información. Porque es que el otro día, en el Madrid-Celta, en ese penalti no pitado a favor del Celta, Manolo Sanchís dijo claramente, en cuanto vio la jugada, tiene mala pinta. Tiene mala pinta, lo dijo un madridista, temiendo que se iba a hacer justicia y que se iba a pitar un penalti a favor del Celta. Es decir, más allá de luego cómo haya intentado algún tipo aislado retorcer la realidad, estaba claro que eso era penalti. Porque si te lo dice, si un madridista te dice con todo el dolor de su corazón tiene mala pinta la jugada, pues ya sabes que desde luego le han favorecido y que era penalti a favor del Celta. Luego, lo del Español, la verdad, no he oído a nadie que diga que no era expulsión del tipo del Español, pero mira, también podemos aquí saberlo por la gente de la familia. Es decir, si tú tienes un familiar, en este caso mi padre, que suele preferir que gane el Atlético, que pierdan el Madrid y el Barcelona, pues claro, si ve ese Español Madrid y en cuanto ve la entrada dice, oh, es que le tiró a matar, es que de buena se libró Mbappé si lo llega a enganchar. Pues claro, ahí, si alguien que quiere normalmente que pierda el Madrid te dice, sabe perfectamente que le han perdonado una roja al jugador del Español, pues hombre, está claro que era roja. No hay que ser muy listo tampoco. Y siguiendo con jugadas que afectan al Madrid, que ya digo que son las más recientes, la del Madrid Atlético, pues algo parecido pasó al penalti a favor del Celta, con el penalti que sí se le pitó a favor al Atlético de Madrid, porque ahí fue Petón, que no es dudoso de simpatizar con el Atlético, el que dijo que era una barbaridad
hasta qué punto era riguroso a la hora de sancionar todo tipo de pisotones y encontronazos que en el fútbol de toda la vida pues pasaban inadvertidos, porque si el balón no estaba en juego ya, si la jugada había podido concluir de la misma manera y si el pisotón había sido accidental, pues no se solían sancionar. Y Petón, lo que más deseaba en el mundo era que ganara el derbi el Atlético de Madrid, que lo perdiera el Madrid, eran las dos cosas, se juntaban el hambre y las ganas de comer, y sin embargo ese penalti, pues dijo que excesivamente riguroso. Quiero decir, no es un robo, no es algo que se inventara el árbitro, pero es algo en lo que normalmente no se reparaba en el fútbol de toda la vida y con esas reglas del fútbol que les gustaba a todos los que lo vivieron, pues no se habría pitado penalti. Pero bueno, es verdad que ya os he dicho que en mi opinión el Madrid históricamente es el equipo más favorecido, el Barça está muy empatado y en los últimos años lo adelantó en varias ocasiones, y que no he venido a hablar específicamente de eso, sino de cómo me entero yo de si un arbitraje es correcto o no es correcto. Porque bueno, por el derbi del Madrid-Atleti, pues tal vez en esa jugada favorecieran al Atlético, pero en la de la expulsión de Ceballos, que pudo ser, es otra de esas limítrofes, pues no lo favorecieron, lo podrían haber expulsado. Ya no nos vamos a remontar a otros capítulos históricos como una final de Champions de 2016 en la que hubo un gol en fuera de juego, porque tampoco viene a cuento aquí. Porque yo os iba a decir ahora más cosas. Ya os he indicado qué elementos uso yo para discernir los arbitrajes, que vienen siendo, recapitulando, los analistas que me merecen confianza, tanto en radio como en redes sociales, que vienen siendo los aficionados de un equipo que ponen el grito en el cielo ante una acción que les perjudica o les perjudicaría, entonces ya sabes qué es lo que ha pasado ahí. Y ahora os voy a decir que yo también tengo mi criterio a la hora de decir este árbitro me gusta o este árbitro no me gusta. Aquí también entra el feeling personal, porque ninguno somos de piedra y a lo mejor hay un árbitro que te cae simpático o que te parece justo y a otra persona pues no se lo parece. Y yo os voy a decir los que más me gustan o me han gustado en los últimos años en el fútbol español y también incluso en el fútbol internacional. Y es que en el fútbol español yo no solo soy de Mateu Laoz como comentarista, sino que también era muy de Mateu Laoz como árbitro, porque me parecía que tenía errores, que a veces era un poquito excesivo, un poquito extravagante, demasiado protagonista, pero me parecía que él tenía personalidad y que aplicaba no el reglamento a rajatabla, sino que tenía el sentido común suficiente para saber cuándo merecía la pena el decir, mira, esto reglamentariamente me has faltado al respeto, un jugador que le falta el respeto y es tarjeta roja o segunda amarilla, pero hombre, sé que estás caliente, sé que estás a no sé cuántas pulsaciones, no te la voy a sacar, la tarjeta roja o la doble amarilla. Claro, en otras ocasiones que se lo digan a Sergio Canales, pues se le iba un poco la cabeza, ¿no? Pero a mí, en lo personal, me daba buen feeling Mateu Laoz. Me parecía que no se arrugaba, que en un arbitraje que le tocara de un Real Valladolid-Huesca, que os lo digo porque yo estuve en el estadio, era muy sensato, no quería interrumpir el juego más de la cuenta, no era excesivamente tarjetero, a veces sacaba una tarjeta preventiva al principio del partido y con eso controlaba la situación. Ya digo, que se salía un poco del reglamento, sobre todo en los primeros años dejaba jugar más, permitía los contactos. Bien, me gusta. Mateu Laoz siempre ha sido una persona de mi agrado en el mundo del arbitraje y de la que me fío. Y normalmente eso no me ocurre con tantos. Y árbitros así que me gusten de la actualidad, que estén en activo del fútbol español. La verdad, no hay muchos. Ya digo que no hay muchos porque es que a todos les recuerdo algún episodio que digo, uff, cuidado, cuidado, lo que hizo este hombre en un partido del Madrid, en un partido del Barça, en un partido del Atlético. En el polo opuesto hay una barbaridad, o sea, desde Gil Manzano hasta Pizarro Gómez, la verdad son árbitros terribles. O cuando está en el campo o cuando está en el bar. Ya uno no sabe qué es peor a veces.
De árbitros así mediáticos que llevan muchos años y que también han tenido algún error, pero de los que me fío bastante, la verdad os diría Sánchez Martínez, el murciano, como José Francisco Pérez Sánchez, curiosamente. Manolete se le llama aquí porque se le parece al torero que murió en trágicas circunstancias, no a otro Manolete que decía, bebe los vientos por el Real Madrid. No, este árbitro se parece al torero y me parece que es buen árbitro, que no tiene escándalos a lo largo de su carrera, tiene errores, tiene malos partidos, por supuesto, como yo tengo malos vídeos, tiene cierta tendencia a, creo, favorecer más al Barcelona que al Madrid, es mi opinión. Por ejemplo, mi amigo Gaby tiene atravesado tanto a Mateu Laoz, del que acabo de hablar, como a Sánchez Martínez, porque un día les reventó, y él cree que a conciencia, un día de Nochevieja, creo, un Valencia español, en 2021 o así, y entonces desde ese momento creo que no lo traga y que cree que Sánchez Martínez no da puntadas sin hilo. Yo creo que es un árbitro que sabe lo que hace, interpretad esto como queráis, sabe lo que hace, pero aún sabiendo lo que hace, o precisamente por eso, me parece que es bueno, que es un árbitro del que uno se puede fiar relativamente. De los árbitros jóvenes en España, me gusta, quiero seguir atento a su evolución, porque me parece que ha entrado bien en primera división Busquets Ferrer, que es un árbitro balear y que pitó el derbi de ida entre Atlético y Madrid. Además, hubo lío, tuvo que parar el partido. Dentro de que tuviera que parar el partido, creo que tuvo personalidad y lo supo reconducir bastante bien. No hubo jugadas polémicas, si mal no recuerdo, en ese encuentro. Y ha habido más partidos en los que ha pasado desapercibido y que he dicho yo, pues este árbitro, mira, a mí me inspira confianza, Busquets Ferrer. Es un colegiado que recuerdo hace poco tuvo un lío en el Alavés Girona porque pitó un penalti absurdo, luego se lo obligaron a no pitar, pero en el fondo las imágenes demostraban que sí que había habido contacto. Bueno, todos los árbitros van a tener polémica, pero que me dé a mí, a título personal, y que crea que lo está haciendo bien de los árbitros jóvenes, os diría Busquets Ferrer, y de los árbitros veteranos que ya tienen muchas más heridas de guerra, y seguro que alguno me sacáis un partido en el que fue insoportable, Sánchez Martínez es mi preferido. Más que Alberola Rojas, más que Sotogrado, más que los Munueras, sí. A mí me inspira más confianza, más que Hernández Hernández, por supuesto. Hernández Hernández es un árbitro terrible, es un árbitro que lleva, ese sí que creo que lleva haciéndolo mal desde hace mucho tiempo y que me da mala espina, ¿no? O sea, me parece que antes favorecía mucho al Barça, ahora favorece más al Madrid, desde una vez que le imputaron eso, el favorecer mucho al Barça, no me gusta, no me gusta. Pero sí, os he dicho dos a los que he salvado. Y después del fútbol internacional, me parecía un árbitro canónico, el turco Sakir. También creo que era unánime esta opinión, creo que era un muy buen colegiado. De Colina no tengo tanta opinión, porque fue en torno a los primeros años 2000, que era cuando yo empezaba a seguir el fútbol y no era tan friki como ahora. No tengo una clarísima opinión de si era bueno, era malo, era regular, que era el más famoso mediático de los años 2000, 2000 hasta 2010 o así. Me daba buenas sensaciones, aunque no estaba tan bien considerado, el italiano Rizzoli. Eh, Pitó varios partidos, como el Chelsea Atlético de 2014 y algún otro que me decía a mí mismo, pues este árbitro es bastante justo, es bastante ecuánime, no le tiembla la mano a la hora de pitar un penalti a un equipo fuera de casa. Bien, me daba buenas sensaciones, pero ya digo que no era el que mejor considerado estaba. Entre ellos, que ya sabéis que también tienen sus propios códigos. Y de los recientes, la verdad, no hay ninguno de los que esté pitando ahora en el fútbol internacional que diga, este me encanta, como Shakir, o tengo yo una buena corazonada hacia él, como puede ser lo que os acabo de decir del italiano Rizzoli. Lo más parecido, si me ponéis una pistola en el cuello, que espero que no lo hagáis, pues sería el polaco Marciniak, ¿no? El polaco Marciniak, primero, la nacionalidad le ayuda porque hay varios franceses que están bien considerados. Hombre, el que pitó la final de la Eurocopa creo que era Le Tessier, es francés, no sé si me ha hecho nada,
No sé si me ha hecho algo o no me ha hecho nada, tendría que mirarlo, tendría que consultar su historial, porque la verdad no lo he hecho. Bueno, vamos a decir que Le Tessier de los franceses es el que más me gusta, y que, porque Turpin no me gusta, el que pitó ayer el City Madrid no me gusta. Recuerdo una expulsión absurda hace tiempo, no recuerdo en qué partido, pero no tengo buen sentimiento hacia él. Y, y ahora lo más parecido a un árbitro que me despierte confianza en el fútbol internacional es el polaco Marciniak, al que le están dando muy buenos partidos. Si bien es cierto que en el Madrid-Bayern la lió un poco, ganó el Madrid 2-1, fue el pase a la final del equipo blanco y creo que pitó antes de tiempo, en una jugada en la que podía haber empatado el Bayern. No me dejó buena sensación en aquel partido en concreto, pero en general he estado consultando para hablaros con más conocimiento de causa, y varios partidos que pitó, en los que hay de todo. Hay muchas victorias del Madrid, hay muchas victorias del Atlético, también hay una derrota injusta, o no, injusta no, la verdad, sin paliativos del Madrid en campo del City, que fue 4-0, una derrota que a alguno le pudo saber mal del Atlético en campo del Leipzig, 2-1, pero realmente esos partidos es que no tuvieron en el tema arbitral nada importante, que yo recuerde, simplemente que perdieron los equipos españoles y ya. Y otros en los que han ganado también me parece que ha pasado desapercibido. Bueno, tiene un asunto que es el penalti que le pitó a favor al PSG contra el Newcastle, que si no se quedaba fuera el equipo de Luis Enrique en la fase de grupos virtualmente, y eso fue en el último segundo. Y claro, entre tantos arbitrajes de partidos grandes, pues que pitara ese penalti por una mano tontísima y que seguramente no era, pues la verdad dejó que desear, Marciniak. Pero dentro de eso, bueno, me parece que es el que puede dar el pase. Y tengo que investigar, ya digo, deberes pendientes para mí, qué partidos ha pitado el Tessier, que creo que es el que pitó la final de la Eurocopa, el francés. No lo tengo muy controlado, al Tessier, porque la nacionalidad ya me echa para atrás. Pero a lo mejor en unos días vengo aquí y os cambio mi opinión y digo, mira, Le Tessier es del que más me fío, del francés, a título de árbitros internacionales. Así que eso es un poco todo, ¿no? Lo que quería contaros. Comentaristas que me gustan, comentaristas que me disgustan, criterios que uso yo para fiarme, sensaciones personales, que creo que también esto, quien más quien menos las tiene, árbitros nuevos que me gustan, árbitros veteranos que me gustan, muchos que no. ¿Qué pensáis vosotros? Más allá de opiniones que he dejado caer, como a quién favorecen más o a quién perjudican más. Eh, pero de todo lo demás, de cómo juzgo yo a los árbitros, ¿os habíais preguntado alguna vez la diferencia entre cómo ve un ciego el grueso del partido y cómo juzga un ciego a un árbitro o no? Quiero saber vuestra opinión, quiero saber qué es lo que pensáis. Mira, una jugada a la que no he hecho alusión, un penalti que yo creo que fue bastante claro a favor del Barça en el clásico de la Supercopa de Arabia, en la final, que creo que es Gavi al que le pegan una buena tarascada, y que era bastante claro el penalti, pero en la radio al principio empezaron a decir que no, que eso cómo podía ser penalti, que era muy poca cosa. Pero claro, ¿qué ocurrió ahí? Porque es el ejemplo ya definitivo con el que cierro el vídeo y os demuestro por qué yo puedo tener criterio propio, aunque sea más difícil. Pero en esa jugada, si vais a la retransmisión, que no creo que lo hagáis, yo enseguida tuve claro que era penalti, pese a que lo que yo estaba escuchando era, es muy poca cosa, es una jugada que no merece tanto la pena, que se sancione porque el fútbol de toda la vida no era esto, ¿no? Exagera mucho Gavi. Y yo enseguida dije, pues esto es un penalti de libro. ¿Por qué? Porque la descripción de la jugada era, le pega, hay falta dentro del área. Entonces, se contradecía lo que era la descripción de lo que había ocurrido, se contradecía con lo que estaba yo oyendo de, bueno, esto es muy poca cosa, esto no se debería sancionar. Yo lo tuve claro, que eso tenía que ser penalti. Así que ahí os he dejado mi opinión de todo lo referente a los árbitros en general, con ejemplos concretos, y cuando yo saco conclusiones y cuando incluso, como en esta última que os he dicho, puedo tener un criterio propio y original al margen de lo que digan los comentaristas, que a la hora de la verdad acabaron recapacitando y recogiendo cable y reconociendo que sí,
que eso había sido penalti a favor del Barça. Así que dadme ahora vuestra opinión de lo que os plazca, como siempre, si puede ser que tenga que ver con el vídeo, pero si no, también admitimos pulpo como animal de compañía. Dadle like, ved muchas horas el vídeo, suscribíos, nos vemos pronto y hasta la vista.